Buenas tardes, mi nombre es Angie Camila Idarra González, soy del grado 11 del curso 11.1, pertenezco al Colegio Leonardo Posada Pedraza y pertenezco al técnico en contabilización de operaciones comerciales y financieras. Hoy vamos a ver la factura electrónica. ¿Qué es una factura electrónica? La factura electrónica es un documento que contiene todos los datos y requisitos señalados en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La factura electrónica es una factura en toda regla, solo que es generada por sistemas electrónicos que garantizan su integridad y su origen, según el artículo 1.6.1.4.1.2 del Decreto 1625. La factura electrónica es el documento que soporta transacciones de ventas, bienes y o servicios y que operativamente tiene lugar a través de sistemas computacionales y o soluciones informáticas que permiten el cumplimiento de las características y condiciones que se establecen de la presente. La sección en relación con expedición, recibo, rechazo y conservación. La expedición de la factura electrónica comprende la generación por el obligado a facturar y su entrega al adquiriente. La factura electrónica es una factura en toda regla, solo que es generada por sistemas electrónicos, que garantizan su integridad y su origen. Tienen los mismos efectos legales que una factura en papel. Recordemos que una factura es un justificante de la entrega de bienes o la prestación de servicios. Es importante destacar que la expedición de una factura electrónica está condicionada al consentimiento de su destinatario. La factura electrónica, por tanto, es una alternativa legal a la factura tradicional en papel. Las facturas en general y las facturas electrónicas en particular están reguladas por el Real Decreto 1619 del 2012, del 30 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. Este reglamento establece las normas que deben cumplir obligatoriamente las facturas, tanto en papel como electrónicas. En él se regulan aspectos como obligación de expedir factura, tipos de facturas, completas u ordinarias y simplificada, expedición por terceros, contenido de la factura, requisitos de las facturas, legibilidad, autenticidad e integridad, especificadas de la factura electrónica, plazos, otras facturas recapitulativas, duplicados, rectificativas, regímenes especiales y conservación. ¿Quiénes son los obligados a expedir facturas electrónicas? El artículo 6 de la Resolución 00042 de 2020, expedida por la DIAN, señala los siguientes contribuyentes están obligados a facturar electrónicamente, que son los responsables del impuesto sobre las ventas del IVA, los responsables del impuesto nacional al consumo, todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a estas, o enajenen bienes producto independientemente agrícola o ganadera, independientemente de su calidad de contribuyentes o no contribuyentes de los impuestos administrativos por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN, con excepción de los sujetos no obligados a expedir factura de venta y o documento equivalente, previstos en los artículos 616.2, inciso 4 del parágrafo 2 y el parágrafo 3 del artículo 437 y 512.13 del Estatuto Tributario y en el artículo 16143 el Decreto 1625 de 2016, único reglamentario en materia tributaria. Los comerciantes, importadores o prestadores de servicio en las ventas a consumidores finales, los tipógrafos y litógrafos que no sean responsables del impuesto sobre las ventas del IVA, de acuerdo con lo previsto en el parágrafo 3, el artículo 437 del Estatuto Tributario, por el servicio prestado de conformidad con lo previsto en el artículo 618.2 del Estatuto Tributario. Los contribuyentes inscritos en el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación, simple, y la resolución 00042 de 2020 de la DIAN señala en el artículo 32. Los sujetos obligados a facturar son las personas naturales o jurídicas y demás sujetos que deben cumplir con la obligación formal de expedir factura de venta y o documento equivalente por todas y cada una de las operaciones de venta de bienes y o servicios, atendiendo el sistema de facturación que le corresponde de conformidad con las condiciones, términos, mecanismos técnicos y tecnológicos que para el efecto establezca la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN. Están comprendidos dentro de este concepto los sujetos son obligados a expedir factura de que de manera voluntaria opten por cumplir con la citada obligación formal. Es decir,
que toda persona jurídica o natural obligada a facturar debe hacerlo electrónicamente, por lo que desaparece la factura de papel y la factura por computador. Lo único que se debe tener presente es que existe un calendario para implementar la facturación electrónica, con validación previa, y a partir de la fecha que le corresponda al contribuyente ya no puede volver a expedir facturas que no sean electrónicas. Plazo o calendario para la implementación de la factura electrónica. La resolución 00042 de 2020 señala los plazos que los contribuyentes tienen para implementar la facturación electrónica. Los plazos están fijados de acuerdo con la actividad económica principal en el contribuyente tenga en el RUT. Estos plazos iniciaron el 15 de junio de 2020, del 1 de noviembre de 2020. ¿Cómo se implementa la facturación electrónica? La facturación electrónica, mediante validación previa, se puede implementar utilizando 3 medios o posibilidades. Facturador gratuito de la DIAN. El facturador gratuito de la DIAN es sencillo pero funcional y es adecuado para pequeñas empresas o personas naturales que no realizan grandes operaciones. Operador o proveedor tecnológico. Permite subcontratar la facturación y, por tratarse de soluciones especializadas y externalizadas, son una buena posibilidad, aunque hay que pagar por el servicio. Este tipo de proveedores son muy flexibles y permiten personalizar el proceso de facturación y por lo general está ubicado en la nube con las ventajas y restos que esto supone. El facturador propio. El facturador propio implica que el contribuyente va a desarrollar su propio software de facturación y gestionar directamente ante la DIAN su validación y aprobación. Procedimiento para implementar la facturación electrónica. Para implementar la facturación electrónica se debe surtir una serie de procedimientos ante la DIAN. El primer paso que se debe surtir es la habilitación de la facturación electrónica. No importa si va a facturar directamente o por intermedio de un operador tecnológico. Elegir el sistema de facturación electrónica, que pueda ser un software propio de un tercero o utilizando el facturador gratuito de la DIAN. Solicitar la resolución de autorización de facturación electrónica y de la factura de contingencia. Solicitar una firma o certificado digital. La firma o certificado digital es diferente a la firma electrónica, ya que puede ser adquirido por medio de una casa de software contable o directamente con un proveedor tecnológico los autorizados por la DIAN. La resolución de facturación electrónica es distinta a la resolución de facturación tradicional. Por tanto, para implementar la facturación electrónica se debe solicitar una nueva resolución para el efecto, que se puede hacer desde la plataforma de la DIAN, ingresando como usuario registrado. Es importante que se gestione tanto la resolución de autorización factura electrónica como la resolución de la factura de contingencia, para que en los casos que falta el sistema de la DIAN se puedan elaborar temporalmente las facturas de contingencia. Factura electrónica de prueba. La factura electrónica de prueba, una vez la DIAN haya habilitado la facturación electrónica al contribuyente, éste debe elegir la solución de facturación, y cualquiera que elija, propia, proveedor tecnológico gratuito de la DIAN, debe superar un proceso de prueba en la que se deben generar facturas de venta, notas de débito y notas de crédito. Una vez se supera la generación de documentos de prueba, la DIAN autoriza al facturador probado por el contribuyente y automáticamente actualiza el RUT del contribuyente, adicionando la responsabilidad 52. Asociar prefijos de la facturación electrónica. Cuando se ha superado todo el proceso, se habilita en la plataforma de la DIAN la opción de asociar prefijos de facturación que corresponden a los autorizados por la DIAN. En las resoluciones de facturación que repetimos son dos. Resolución de facturación electrónica. Resolución de facturación por contingencia. Hasta tanto el contribuyente no tenga entre estas dos resoluciones, no podrá agregar rangos de facturación. Y una vez los tenga, en las cuentas de facturación electrónica de la DIAN le aparecerá la opción de agregar los prefijos y rangos autorizados. Sanciones por incumplir los plazos para implementar la facturación electrónica. Todas las facturas, sean electrónicas o en papel, deben garantizar la legibilidad de la factura, la autenticidad del origen de la factura, es decir, garantizar la identidad del obligado a su expedición y del emisor de la factura, que pueden ser la misma persona. La integridad del contenido de la factura, es decir, garantizar que su contenido no ha sido modificado, en el caso de la factura electrónica. La legibilidad le facilita el programa informático que le crea o recibe. La autenticidad y la integridad se pueden garantizar de diversas formas.
mediante firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, mediante intercambio electrónico de datos EDI, mediante otros medios que los interesados hayan comunicado a la Agencia Estatal de Administración Tributaria con carácter previo a su utilización y hayan sido validados por la misma, mediante los controles de gestión usuales de la actividad empresarial o profesional del sujeto pasivo, siempre que permita crear una pista de autoría fiable que establezca la necesaria conexión entre la factura y la entrega de bienes o prestación de servicios que la misma documenta. La Ley 2010 adicionó al parágrafo transitorio tercero al artículo 616.1 del Estatuto Tributario en el sentido de no imponer ninguna sanción a quienes estando obligados a implementar la factura electrónica no lo hagan, exoneración que va hasta el 31 de marzo del 2020, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: expedir factura y documentos equivalentes y o sustitutivos vigentes por los métodos tradicionales diferentes al electrónico, demostrar que la razón por la cual no emitieron facturación electrónica obedece a impedimento tecnológico o por razones de inconveniencia comercial justificada. Luego del 31 de marzo, quien haya incumplido el plazo de implementación de la factura electrónica podrá ser sancionado por facturación. Las infracciones por incumplimientos defectuosos, parciales o incompletos, como por ejemplo que la factura no cumple los requisitos requeridos por la normativa de las obligaciones de facturación. En este caso de infracción grave, la sanción pecuniaria es del 1% del importe del conjunto de las operaciones que hayan originado la infracción. Las infracciones por incumplimiento total que no se haya expedido o conservado las facturas, la infracción también es grave. La sanción pecuniaria es del 2% del importe del conjunto de las operaciones que hayan originado la infracción. Cuando no se pueda conocer el importe de las operaciones de la sanción, será de 300 euros por cada operación que no se haya recogido en una factura o cuya factura o ticket emitido no se hayan conservado. Por último, en el caso de incumplimiento sustancial de las obligaciones de facturación, las sanciones anteriores se gravarán incrementando la cuantía resultando en un 100%. Por ejemplo, si no se han conservado las facturas por ciertas operaciones cuyo importe conjunto asciende a 1.000.000 de euros, la multa de 20.000 euros, 2% del importe, se incrementará en otros 20.000 euros, llegando a ser de 40.000 euros. Muchas gracias por su atención